Amén. Gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. Aleluya. Hermanos, la iglesia de Antioquía de Siria, como sabemos, se convirtió en centro de misión para el mundo gentil. De allí salieron Saulo y Bernabé por elección del Espíritu Santo y la imposición de manos de la iglesia. Es importante, hermanos, que la iglesia tiene que ver con el envío de misioneros y de pastores y de líderes a predicar a los diferentes lugares de este mundo. Para su primer viaje misionero, luego regresaron y presentaron su informe acerca de todo aquello que Dios, a través de ellos, había hecho y de cómo los no judíos abrazaban la fe de Jesucristo. En Hechos de los Apóstoles capítulo 14 y el versículo 27, la palabra del Señor dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios para con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Qué bueno, hermano, qué bueno, qué precioso es cuando la iglesia se deja sentir y cuando la iglesia ejerce autoridad. Todo lo dado por Dios, todo lo que el Señor ha delegado para su santo y bendito pueblo. Entonces nosotros creemos afirmativamente en la palabra maravillosa de nuestro Dios. Aleluya. Dice entonces luego que Lucas nos informa que de Jerusalén llegaron algunos judíos convertidos a la fe cristiana que intentaron imponer una enseñanza errada. Repito, una enseñanza errada. Estos hombres trataron de imponerle a los hermanos, o sea, a los cristianos procedentes del mundo gentil, la práctica de la circuncisión y la observancia de la ley de Moisés. Esto causó graves conflictos y dificultades, claro está, porque eso no es lo estipulado por Dios ya. Pablo y Bernabé contienden con estos maestros, pero como no se llegó a un acuerdo, se decidió que Pablo, Bernabé y los hermanos fueran a Jerusalén para consultar con los apóstoles y demás dirigentes acerca de ese asunto. Relatan la consulta celebrada para aclarar la participación de los creyentes no judíos en la iglesia cristiana. Puede ser la misma ocasión narrada en Gálatas capítulo 2, gloria al Señor, del 1 al 29. Y dice la palabra del Señor: después de pasados 14 años, cuenta Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad, la libertad que tenemos en Cristo Jesús, aleluya, para conducirnos a esclavitud. De todas maneras, hermanos amados, la gracia del Señor, o sea, lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. Por eso en el Apocalipsis está escrito: de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y nación el Señor ha escogido, hermanos. Aunque no se acepta la posición de estos cristianos, hay que tener en cuenta que no es tan fácil que una persona se desprenda de la noche a la mañana de aquello a lo que ha estado aferrado.
por tanto tiempo. Así que estas personas consideraban que, puesto que el evangelio era el cumplimiento de las promesas hechas a Israel, los gentiles tenían que hacerse judíos para salvarse. ¡Oh, qué terrible! Para ello se habían circuncidado y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Puede suponerse que también para Pablo, que igualmente era fariseo, fue difícil desprenderse de aquellos ritos y doctrinas que practicó y enseñó. Solo el caminar con el Señor hizo posible que fuera libre de todo eso que lo ataba a una religión vacía. De todos modos, a pesar de la crítica que se les haga a estos fariseos convertidos al cristianismo, hermanos, hay que valorarles su decisión y valentía para reconocer a Jesús, el cumplimiento de las promesas mesiánicas. ¡Qué bien! ¡Qué bondad! ¡Qué misericordia! Porque ellos comprendieron que la gracia de Dios es para todos y que no hay necesidad de atarse a cosas de la carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Al llegar a Jerusalén, Pablo y Bernabé se reunieron con los apóstoles y ancianos de la iglesia, y por donde iban contaban cómo la gracia del Señor se había derramado sobre los gentiles, de modo que muchos habían creído en Él como el Salvador, o sea, en el Señor Jesucristo. Esto causó, oiga bien, alegría en los hermanos. Sin embargo, había allí un grupo de fariseos que se habían convertido al cristianismo, que no podían aceptar que los gentiles fueran salvos sin practicar la circuncisión y obedecer la ley. Así pasa cuando una persona es totalmente religiosa, cuando cree en las ataduras de la carne. Así que se hizo necesario que los apóstoles y los ancianos se reunieran en asamblea para resolver el asunto. Y la asamblea se le conoce como el Concilio de Jerusalén. Ustedes ya lo saben, hermanos, que hubo una reunión para definir asuntos doctrinales y costumbres sobre la ley y sobre los judíos. Ahora, que según algunos se llevó a cabo en el año 49 después de Jesucristo. El apóstol Pedro presenta su testimonio en cuanto a la misión que el Señor le encargó, todos lo recordamos, de predicar a los gentiles a pesar de sus convicciones religiosas. En cuanto a estos, le recuerda que el Señor también derramó su Espíritu Santo sobre aquellos gentiles que abrazaron la nueva fe. Aleluya. Evidenciando así que Él no hace acepción de personas. Aquí está el meollo del asunto: la bondad, la misericordia, la gracia. Que Él no hace acepción de personas. Y afirma que la gracia del Señor, por la cual los judíos llegan a ser salvos, es la misma que se ha derramado sobre los gentiles. Luego de discutir el asunto, acuerdan, óigase bien, hermanos, ellos acuerdan pedirle a los cristianos gentiles que observen 4 instrucciones. Lo más probable es que estas 4 prohibiciones se refieran a cuestiones rituales: comer la carne sacrificada a los ídolos, los matrimonios prohibidos por la ley, también comer carne de animales estrangulados o ahogados que podían contener sangre, y comer la sangre misma. Oiga, de esta manera se facilitaba la conveniencia con los cristianos procedentes del judaísmo, que continuaban practicando las costumbres tradicionales.
Uno cuando lee la carta del apóstol a los Gálatas, se ve y se entiende que tuvo que lidiar con un grupo tremendo de judaizantes. Entonces lo que concluimos es que el apóstol llega a que si alguien, después de haber sido libertado por Jesús, vuelve a la práctica de la ley, se esclaviza nuevamente. Hermanos, porque la palabra del Señor dice claramente: si las cosas que antes destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que experimentar la libertad en Cristo Jesús. Libres somos, hermanos, de todo acto carnal. Libres somos de toda cosa contraria que Dios ya quitó de nosotros. Y no podemos nosotros volver a esclavizarnos en esas cosas. Damos gracias al Señor por el entendimiento, por la sabiduría que Él nos ha dado para poder interpretar las cosas de Dios en nuestras vidas, en nosotros, con poder y gran gloria. Así que, hermanos, gracias damos al Señor Jesucristo por la revelación dada a todos y cada uno de nosotros en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Así que es para nosotros de mucha convicción y gracia permanecer en la enseñanza de la palabra del Señor, porque debemos de entender que es por gracia, o sea, ese favor inmerecido que Dios nos ha dado, que no merecíamos, hermanos, no lo merecíamos de ninguna manera, pero que el Señor por su misericordia nos ha dado la salvación por gracia. Bendito sea el nombre de Dios. Y les aconsejo, amados hermanos y amigos, que en este momento busquemos la obediencia, el arrepentimiento de nuestros pecados en el nombre de Jesús, antes que sea demasiado tarde. La gracia ya ha sido dada, ahora nos toca a nosotros obedecer. Oremos, hermanos, por todos los que están allí, que han oído esta palabra de vida y de convicción. Amado Dios, te damos gracias una vez más por todos los hermanos, por todas las personas y los amigos que han oído este mensaje de gloria. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Señor, tú eres mi abrigo. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.